Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos y lo que estamos viendo tiene que ver con la llegada que se acaba de producir al edificio de la Fiscalía de Delitos Complejos de Juan Lewis, que es el abogado que va a defender a 5 de los 8 presuntos imputados en el marco de esta causa. Acaban de llegar Juan Lewis y a su lado Nadia Schuchman, Débora Coticini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi. Son los 5 defendidos de Lewis. Acaban de llegar al edificio de esta Fiscalía. Puertas adentro de este mismo edificio están aún en audiencia virtual los defendidos, en este caso del doctor Hernán Martínez. Allí, bueno, la lectura que corresponde a los cargos que se le van a imputar a Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad, y a otros exfuncionarios también, tanto de la cartera de seguridad como del organismo de investigaciones. Sergio, quiero contar un poquito del contexto de esta audiencia imputativa muy esperada, que ha generado gran expectativa. Los ruidos, los redoblantes, las banderas que ustedes están viendo y escuchando tienen que ver con una movilización de organismos de derechos humanos que se está llevando adelante en apoyo a Nadia Schuchman. Nadia Schuchman va a ser imputada en minutos, nada más, por delitos que seguramente van a tener que ver, por ejemplo, con la asociación ilícita y el peculado. Ella es defendida por Lewis y es la audiencia que en teoría va a arrancar en un rato nada más. Esa va a ser con los presuntos imputados aquí de manera presencial. Bueno, de hecho los acaban de ver, acaban de ingresar. La primera audiencia, la que arrancó Sergio a partir de las 9:30 de la mañana, era aquella en la que justamente se lo iba a imputar a Marcelo Saín, a Germán Montenegro, ministro y secretario de Seguridad respectivamente, y también a María Agustina Moulin, en este último caso, exfuncionaria del organismo de investigaciones. La audiencia se está llevando adelante en el edificio de delitos complejos de lo que es el Ministerio Público de la Acusación. Es el fiscal Ezequiel Hernández quien la conduce. Esa puerta cerrada, no es pública, por eso nosotros estamos aquí fuera del edificio. Es sin la presencia de un juez, porque dado que todos los imputados transitan este proceso en libertad, se consideró que no era preciso contar con un magistrado. Lo pidió la defensa de Saín, se le denegó, por lo tanto esta es la manera, estas son las condiciones en las que se lleva adelante esta audiencia. Como no pudimos acceder justamente a la audiencia imputativa, lo que vamos a contar a modo de adelanto tiene que ver en realidad con lo que va trascendiendo y de a poquito, con información que claramente es extraoficial y que vamos a poder contarla como oficial probablemente recién, Sergio, en horas de la tarde, porque no va a hablar el fiscal Hernández antes de que finalicen estas dos grandes audiencias. De todas maneras, los delitos que les habrían imputado a Marcelo Saín y a estos otros dos defendidos de Hernán Martínez, insistimos, Germán Montenegro y también María Agustina Moulin, tendrían que ver con asociación ilícita, en el caso de Saín, en condición de jefe. Una asociación ilícita dedicada a qué, Sergio, porque si bien hablamos de espionaje ilegal, está claro que este delito es un delito federal y por lo tanto el fiscal no podría imputarle a Saín esa figura. Se habla aquí de asociación ilícita, dedicada a recopilar información de manera indebida, a juntar datos incluso de la vida privada de políticos, de empresarios, de dirigentes sindicales, de referentes de distintos sectores, incluso de la oposición en la provincia de Santa Fe. Una asociación ilícita dedicada a esto y utilizando dineros del Estado. Una asociación ilícita que habría comandado Saín, pero que habría estado integrada por otros exfuncionarios, tanto del Ministerio de Seguridad como del organismo de investigación. En trazos generales, esta sería una de las grandes imputaciones. La segunda, abuso de autoridad para Marcelo Saín. Abuso de autoridad a partir del cual habría Saín ordenado diferentes instrucciones fuera de la normativa vigente, habría incluso protagonizado episodios de encubrimiento para con algunos determinados funcionarios también, habría ordenado destruir documentación y elementos probatorios. Bueno, todo esto bajo la figura de uno de los delitos que también probablemente se le termine imputando a Saín, que es el de abuso de autoridad. Y un tercer eje dentro de los probables hechos a imputar tiene que ver con el peculado. ¿Por qué? Bueno, porque aquí también está bajo una gran lupa el uso del dinero, el uso de los gastos reservados que tenía el Ministerio de Seguridad. Y allí una especie de repartija sistematizada, por lo que surge de algunas evidencias que estaba establecida entre Saín y algunos funcionarios también del Ministerio. 3 posibles grandes delitos que se les habría imputado a Saín y a los otros dos defendidos del doctor Hernán Rodríguez: asociación ilícita, abuso de autoridad
autoridad y peculado. Repito esto, es información extraoficial, seguramente incompleta, pero que la iremos de alguna manera integrando y completando justamente cuando terminen todas estas audiencias, cosa que seguramente será en las primeras horas de la tarde, y tengamos la voz oficial del fiscal Ezequiel Hernández. Terminaron ya de leerle a Saín, a Montenegro y a Moulin las 65 páginas que contenía la imputación precisamente del fiscal a estos tres presuntos imputados, ahora ya seguramente imputados concretos. Una vez que se terminó con la lectura de esas 65 páginas, Sergio, se le dio la posibilidad a los imputados de que hiciesen uso de la palabra. Lo está haciendo Marcelo Saín. Habla en este momento Marcelo Saín y está volviendo a decir que todo esto en realidad es una persecución política en su contra. Y lo que ha dicho también hace segundos es que nada de lo que hizo Saín como ministro de Seguridad lo hizo sin el consentimiento del gobernador Omar Perotti. Todo lo que hice estaba en conocimiento del gobernador, fue lo que dijo hace segundos nada más, Sergio, Marcelo Saín a la hora de ejercer el derecho y el uso de la palabra. Y precisamente con esto que acaba de decir Saín, tiene que ver también una repercusión política inmediata que está generando esta audiencia. Porque aquí, y te voy a decir, también hay una especie de mini grieta, porque junto a los organismos de derechos humanos, diputados del peronismo también respaldando a algunos de los imputados, caso Matilde Brera, caso Leandro Busato. Y del otro lado, legisladoras, por ejemplo, del socialismo, como Giselle Mahmoud, como Leonela Catalini, que vinieron también a la Fiscalía, pero ¿saben a qué? A decir que aquí ahora es el gobernador Omar Perotti el que tiene que presentarse a la justicia y el que tiene que rendir cuentas también, porque consideran que todo esto que hizo Saín tiene un responsable político mayor que no es otro que el gobernador de la provincia. Estos son los testimonios que dejaban justamente hace un ratito nada más aquí en Fiscalía Giselle Mahmoud y la diputada Catalini también del socialismo. Entendemos que es un hecho de gravedad institucional de los más graves de la historia de esta provincia en el último tiempo. La verdad que hoy nos enteramos que Saín y 7 funcionarios del Ministerio de Seguridad efectivamente fueron imputados por asociación ilícita, por espionaje ilegal, por defraudación al Estado, cosa que nos da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, a velar por la seguridad pública, mientras no hacían eso, estaban cometiendo delitos. Y la verdad es que lo que queremos saber hoy, no solamente cuál era el rol de Saín, sino cuál era el rol del gobernador, cuál era efectivamente quién era el jefe de la banda, quién era el jefe de la asociación ilícita y qué sabía y qué no sabía el gobernador. Nadie cree en esta provincia que se haya cometido espionaje ilegal y delitos de tal magnitud sin que el gobernador sepa. Mientras la ciudadanía pedía a gritos una política de seguridad, pedía respuesta para índices de delincuencia y de violencia y de inseguridad que no paran de aumentar en esta provincia, dentro de las propias oficinas del Ministerio de Seguridad que conducía Saín, pero por supuesto Omar Perotti, se estaban cometiendo espionajes ilegales. Nosotros queremos que la justicia pueda investigar esto, queremos saber la verdad, queremos saber cuál fue la responsabilidad de Omar Perotti en todo esto, qué es lo que sabía, queremos que el gobernador pueda dar explicaciones de lo que pasaba obviamente adentro de su propio gobierno y también queremos saber qué es lo que está pasando con las propias investigaciones que dentro del gobierno, con la actuación del fiscal Beder, están llevándose adelante. Sabemos que lo había instruido para iniciar procedimientos administrativos, en su momento concurrió a la Cámara de Diputados a decirnos que por ahora no habían encontrado indicios de que haya habido un espionaje ilegal adentro del ministerio. Queremos saber cómo está avanzando ese sumario administrativo, queremos saber cuáles son las medidas que se están tomando y qué es lo que está descubriendo el gobierno y creemos que el gobernador Omar Perotti es uno de los principales que tiene que ponerse a disposición de la justicia para que esto se pueda esclarecer. Me parece que acá lo central es que el gobernador se presente a la justicia. Nosotros queremos y le exigimos al gobernador que se presente a la justicia y una vez que tengamos esa claridad vamos a evaluar y analizar qué haremos de la legislatura. Ahora, esto no puede pasar desapercibido, no puede quedar en una marcha, en una convocatoria, ni en una solo accionar de la justicia. La justicia actuó, nosotros respaldamos un accionar independiente de la justicia, pero ahora le toca a Perotti dar cuentas, rendir cuentas y decirnos a toda la ciudadanía qué pasó y por qué en el Ministerio de Seguridad, en vez de actuar en favor de los santafesinos, se cometían delitos.